televidentes a su programa Entérese. Como de costumbre, siempre traemos a ustedes un programa de sumo interés. Hoy vamos a hablar de un grupo humano que se ha hablado mucho de él cuando se habla de la conquista de Estados Unidos, de América. Cuando se habla de Cristóbal Colón, se dice que inclusive estuvieron aquí en América primero que Cristóbal Colón. Vamos a hablar de los vikingos. Y de los vikingos hablamos hace un año con la misma persona que hemos invitado hoy. Hoy tenemos con nosotros aquí a Carlos Estefanía. Es un pedagogo en Estocolmo, en Suecia. Es un individuo conocedor, porque esa parte de ahí es donde estuvieron los vikingos radicados en cierta oportunidad. Y además está decirles que en él vamos a encontrar respuesta a este proceso. Segundo, porque primeramente habló hace un año de la historia de los vikingos en su forma de actuar. Hoy vamos a hablar la vida de los vikingos, cómo eran los vikingos, cómo la cultura de los vikingos, la religión de los vikingos. Bienvenido a nuestro programa, Carlos. Muchas gracias, Jesús, porque me invitas a este programa que a mí me gusta mucho. Yo lo sigo desde Suecia, comparto tus videos y creo que es una manera de ilustrarse de las mejores. Yo creo que lo primero, para regresar a ese año atrás, que nos haga un pequeño resumen de lo que hablamos en aquella oportunidad. Aquella vez habíamos presentado a los vikingos, ¿no? Como cultura, como historia, habíamos hecho un recuento bastante amplio de qué fueron los vikingos, cuándo surge, cuándo termina, cuáles son los presupuestos de ellos, ¿no? Habíamos dicho que a partir del siglo 700 y tanto después de Cristo comienzan las incursiones vikingas contra Inglaterra, contra lo que hoy es Francia. Los vikingos no solamente avanzan hacia el oeste, también incursionan en el este. Los vikingos fueron los fundadores de la actual Rusia, sobre todo en Kiev, llegaron hasta Bizancio, fueron la guardia personal del emperador, así de buenos eran como guerreros, ¿no? Y por supuesto llegaron a América, se enfrentaron a los indígenas, lograron tener unos asentamientos, no duraron mucho tiempo, regresaron. Pero recientemente descubrí un artículo que he reseñado en mi blog, El Hombre de Cuba Nuestra, donde hablo de un descubrimiento que se ha hecho en Islandia y se ha visto que hay unas 300 familias que tienen genes indígenas, islandeses, ¿no? Los islandeses son parte de los vikingos también, ¿no? Y se hicieron investigaciones y se descubrió que parece que alguna vez los vikingos se trajeron a una mujer y de esa mujer hay una descendencia amplia en Islandia. O sea, los vikingos estuvieron asentados en Islandia, Noruega, Groenlandia, en Dinamarca, Suecia, como tú has dicho, la parte oeste de Finlandia, son un elemento que compone a los ingleses, es un elemento que compone a los franceses. O sea, toda Normandía fue un territorio vikingo. O sea, no podían frenar las incursiones vikingas, entonces lo que se hizo fue darle un territorio a los vikingos a cambio de que ellos combatieran a, vamos a llamarlos entre comillas, sus hermanos. En realidad eran distintas tribus o reinos que no tenían mucha piedad unos con otros, ¿no? Entonces, el vikingo es un elemento que está en la cultura europea. Y es muy curioso cómo hoy en día en los lugares más disímiles se hacen festivales con bastante respeto de la historia, donde la gente se viste como vikingo, combate como vikingo, recuerdan las incursiones vikingas y no lo miran como aquellos piratas que fueron en su momento, sino como elementos componentes de las culturas nacionales, ¿no? Lo ves en Bélgica, lo ves en Francia, lo ves en Inglaterra, lo ves en Australia, lo ves incluso en Estados Unidos o en Canadá. Se habla mucho, se han hecho películas sobre los vikingos. Y después se ha hecho... Y la imagen de ellos nunca ha sido de piratas, que en realidad fue lo que más ellos emplearon, ¿no? Piratas, bueno, corsarios. Yo diría que las películas se centran más en esa parte de piratas. ¿Ah, sí? Sí, mi visión del cine que trata a los vikingos generalmente aborda el lado piratesco de ellos, el lado depredador, ¿no? Pero hay otro lado del vikingo que es el lado comerciante, hay otra parte del vikingo que es el lado poético, hay otra parte del vikingo que es del hombre que se entrena, que es de lo que quiero hablar fundamentalmente hoy, que se prepara precisamente para esa vida guerrera que iba a tener, de la cual se habla muy poco, ¿no? Pero los vikingos fueron además, como te decía, portadores de cultura. Ellos eran grandes artesanos. ¿Colonizaron algún lugar? Colonizaron Groenlandia, colonizaron Islandia, colonizaron ese pedazo de territorio que era territorio del norte de Norteamérica, de la parte de Norteamérica, la parte norte. Tuvieron colonias en Inglaterra, en Irlanda, en Francia,
Realmente los vikingos se asentaron y se adaptaron, tenían una gran flexibilidad, una capacidad del vikingo era el adaptarse al medio. Y yo eso lo detecto en mis conciudadanos suecos, que tienen una capacidad para aprender idiomas o bailar salsa, que es una cosa asombrosa. O sea, es un rasgo que tienen de adaptarse al medio circundante, ¿no? Y te digo que cuando uno estudia la historiografía rusa, hay una discusión, los hay más germanófilos y más eslavófilos, ¿no? Los germanófilos te presentan el nacimiento de la cultura rusa como una creación vikinga, pero sin embargo, estos vikingos inmediatamente adoptaron las lenguas locales y de alguna manera se eslavizaron, ¿no? Y quizás por eso ahí radica el éxito que tuvieron. ¿Los alemanes tienen alguna relación con los vikingos? Los vikingos son una parte de los pueblos germánicos. Yo diría que la gran diferencia entre los alemanes, los sajones, incluso los holandeses y los vikingos, es que los vikingos fueron de aquellos germánicos los últimos en cristianizarse, los últimos en integrarse a Europa, los últimos en asumir las formas feudales típicas, ¿Qué ¿no? tipo de religión ellos manejaban? Ellos, las típicas religiones germánicas, ¿no? Ellos rendían culto a Odín y tenían todo un panteón muy amplio de dioses, ¿no? Y esto va a ser un elemento fundamental en la formación guerrera de ellos. De esto vamos a hablar un poco más adelante, ¿no? Yo quisiera comenzar con el culto a la formación. La personalidad de ellos, cómo se educaban para la guerra. Exactamente, mira, hay un cronista árabe que recorrió muchos pueblos y cuando topó con los vikingos dijo que no había visto gente mejor entrenada físicamente, ¿no? Y es que el vikingo, sapiente de que iba a hacer la guerra, desde muy niño comenzaba su formación. Por ejemplo, para ellos las guerras de bolas de nieve no era un juego, era un entrenamiento militar, porque posteriormente esas bolas de nieve se van a convertir en piedras. Incluso una bola de nieve bien apretada puede ser un arma peligrosa, ¿no? Desde muy niños comenzaban su entrenamiento. Por supuesto, practicaban el arco y flecha, practicaban la equitación, levantaban piedras. De todas maneras, a mí me gustaría presentar la primera imagen al señor director, si nos las puede mostrar. Quiero presentar al típico vikingo, ¿no? Esta foto es una foto que tiene un valor histórico, es una foto de 1930 tomada en Islandia, ¿no? Y aquí vemos al hombre con su lanza, con su escudo. Ese escudo podía ser mucho más grande, mucho más pequeño, ¿no? Con su casco, que no es exactamente el casco que uno suele ver. Y esta gente, estos islandeses, tenían unas sagas, unas historias donde recogemos todo el entrenamiento que ellos practicaban, ¿no? Y entonces en esta Islandia, donde se ha tomado esta foto, que te digo, es una foto histórica, no tan histórica como vikinga, atrás se ven personas que no están vestidos como vikingos, pero que demuestra el culto que tenían los irlandeses por el pasado vikingo. Esta foto nos va a dar lugar o pie para hablar de una de las formas de entrenamiento que tienen ellos, que se extiende hasta nuestros días, que es la glima. Glima es un tipo de lucha que se utiliza la parte baja del cuerpo, ¿no? Si pudiéramos ver la próxima fotografía, director, por favor. Al director pudiera pasarnos la próxima Aquí imagen. la tenemos. Ajá, aquí está. Veamos aquí, vamos a llamar el arte marcial de los vikingos, que se ha extendido hasta nuestros días. Esta foto también es histórica. Este es un torneo en Estocolmo en 1912. Como se ve, ellos utilizaban para desequilibrar la parte baja del cuerpo. Generalmente se practica con un pantalón, pero aquí ellos tienen unas bandas donde se agarran y utilizando distintas técnicas de desequilibrio, ellos proyectan al individuo, ¿no? Ellos tenían distintas formas de lucha, pero esta es la que se extiende, la que ha tenido una continuidad hasta nuestra época. Y no solamente era aprender a desbalancear al enemigo, a tomar balance, a entrenar la fuerza, la flexibilidad, sino incluso era una formación ética, ¿no? Los vikingos cuidaban mucho a sus compañeros y estaba penado dañar al contrario, ¿no? Y cuando se iba a hacer una muestra, cuando tú querías hacer un test psicológico de una persona, generalmente se le invitaba a este tipo de combate. Y por la manera en que él seguía las normas y respetaba este tipo de lucha, pues por esa manera se iba a juzgar el carácter del hombre, ¿no? Ahora, naturalmente, esta es una lucha que solamente llega combate con la mitad del cuerpo, con muchas reglas. Ellos tenían otros tipos de combate. Ellos combatían con la parte superior del cuerpo,
agarres muy fijos, y tenía otro tipo de lucha que era mucho más libre, donde era sencillamente agarrar al contrario por donde pudiese, lanzársele al piso e inmovilizarlo, ¿no? Aquí con que caiga al piso limpiamente se vence, ¿no? Sí, pero ya eso ya es como un sport. Pero en la guerra usaban ese... Te voy a explicar. Esto era forma de entrenar la fuerza, la inteligencia, la astucia, la intuición, que lo está preparando para la guerra, con muchas reglas que si se violaban eran duramente castigados, ¿no? El hombre que violaba esta regla, ¿no? No se podía lastimar a desprofeso, no se podía matar, al contrario, incluso cuando se proyectaba había que cuidar que no se lastimara el contrario. Podía pasar, pero se veía si era desprofeso o no, ¿no? Ellos cuando comenzaban el torneo se agarraban la mano y eso era una señal de lealtad, ¿no? Eran muy éticos en ese aspecto. Por supuesto, seguramente hubo alguna vez alguien que se aprovechó de eso para hacerle daño a otra persona, ¿no? Pero ahí se había una serie de normas prohibidas que son las que se van a aplicar después en la guerra. O sea, indirectamente, a través de las prohibiciones se entrenaban para la guerra. Por ejemplo, tú no podías lanzar un contrario y caer sobre él de rodillas, aplastarle el esternón. Ciertas formas de maltrato. Tenían una gran ética entre ellos que a su vez era la escuela de lo que podías y tenías que hacer cuando ibas a la guerra, ¿no? Entonces teníamos 3 formas de entrenamiento y uno que se extiende hasta nuestros días que nos permite saber cómo se formaban. La lucha de bolas de nieve era una de las formas. La grima y las distintas formas de lucha que practicaban con sus técnicas. Algunas técnicas uno las puede reconocer en el judo o en la lucha libre, otras me parecen bastante originales por el modo en que utilizan las piernas, se forman como una especie de T y proyectan al contrario. Tenían, por ejemplo, varias modalidades, un combatiente contra 2, y tenían una que era muy peligrosa, que era la lucha en el mar. O sea, tratar de ahogar al otro, pero sin llegarlo a ahogar, que era muy peligroso porque podían irse los dos al fondo, y era muy peligroso porque si tú ahogabas de verdad también podías ser castigado, ¿no? Y a veces eran 1 contra 2 según las sagas, según las historias que nos han llegado. Y entonces, en el mar era por el proceso mismo de la piratería, de poderse fajar en el mar. Exactamente, porque buena parte de la actividad vikinga era en el mar, de eso vamos a entrar, ¿no? Pero bueno, los vikingos no solamente eran gente que se preparaba para la lucha sin armas, estaban bien preparados para la lucha sin armas, e indirectamente, a través de las prohibiciones, ya se estaban preparando psicológicamente para lo que iban a hacer en una lucha cuerpo a cuerpo, ¿no? Los vikingos eran grandes guerreros, y entonces me gustaría hablarte un poco del arsenal de los vikingos, ¿no? Así que si el director puede pasarnos a la próxima fotografía, aquí vemos la reproducción en uno de estos festivales donde se rememora la historia vikinga, la reproducción del auténtico, el más común de los cascos vikingos. Esos cascos con cuernos no se han encontrado jamás, que son los que la caricatura o la iconización de la cultura vikinga. ¿Y por qué hicieron eso? ¿Por qué incluso en las películas te ponen esos cascos? ¿Para hacerlo más brutales? No, porque parece que hubo algunas representaciones de óperas que aludían a los vikingos que por desconocimiento utilizaron esos cascos que posiblemente sean de otros pueblos celtas quizás, y al no saber diferenciar entre una cultura celta y una cultura germánico del norte como la de los vikingos, pues entonces se confundieron y eso quedó en la historia. Pero desgraciadamente no es la realidad. El verdadero casco del vikingo es ese casco que vimos allí y que suele tener una protección en la nariz, ¿no? Y es icónico porque tiene un aspecto físico, la espada resbala mucho mejor y no queda incrustada, o bueno, incrustada podría ser hasta favorable, no lastima tanto al guerrero, ¿no? Después ese casco se puede combinar con mallas de anillos de metal que ellos solían utilizar, ¿no? Si pudiéramos pasar a la próxima imagen, por ejemplo, aquí tenemos una vestimenta típica del vikingo. El casco, el yelmo, el escudo, que era no solamente un medio de protección, era también un arma defensiva. Ellos lo utilizaban como arma defensiva, eran muy diestros con el escudo, ¿no? Y esta malla de anillos, que era muy común entre ellos, ¿no? De anillos de metal, que además de protegerte, pues te permite moverte, ¿no? Es incluso mucho más práctica que una coraza, y eso está muy visto en los restos de los vikingos. Incluso a veces se combinaban restos de esa malla se colgaban a los lados del yelmo, ¿no? Tenemos como parte del armamento del vikingo, tenemos además, y lo estamos viendo ahí, la lanza. Ellos utilizaban la jabalina o lanzas. No se han conservado las maderas de las lanzas, pero se sabe por las descripciones que pudieran ser de unas varas más largas o unas varas más cortas según el arte o el método que se fuese a emplear.
para lanzarlas pudieran ser más cortas, para combatir más largas, ¿no? No pinchaban solo, sino que eran muy diestros golpeando con ese madero, ¿no? Y una característica muy importante del vikingo que lo diferenciaba de todos los guerreros de su época era el hacha. Incluso aquellos vikingos que fueron usados como mercenarios en la corte de Bizancio, se les llamaba a los hombres que llevaban el hacha, porque nadie combatía con el hacha como ellos solían combatir. Además se han encontrado variedades de hachas tremendas, ¿no? Las hachas solían tener curvaturas diferenciadas generalmente. Cuando la parte de arriba era recta, significaba que era un hacha de mano. Ellos podían usar un hacha de mano o un hacha a dos manos. El hacha a dos manos tenía una barra más larga, ¿no? Y el hacha que se usaba con una mano, que la barra es más corta, se reconocía porque al ser plana la parte de arriba del hacha era más fácil desencajarla con una sola mano, porque estas hachas se encajaban, ¿no? Después el escudo este de madera, que ahí estamos viendo, tenía en el centro como una tapa de metal, ¿no? Que esta tapa de metal en última instancia se desprendía y ellos lo usaban como arma. Hay que decir que en el entrenamiento del vikingo no solamente eran las armas típicas que conocemos las que se empleaban, ellos eran diestros en usar desde una jarra hasta una piedra, ellos eran muy diestros, eran muy hábiles en el uso de cualquier instrumento para matar, lo usaban con una habilidad extraordinaria, ¿no? Entonces aquí tenemos el típico vikingo con su yelmo, con su casco, con el hacha que era lo que marcaba a ese guerrero. A diferencia de otros, también el hacha se lanzaba, ¿no? Y la lanza, ¿no? La lanza, era muy diestro con la lanza. Y tenían lanzas de distintos tamaños, ¿no? Si pudiéramos pasar a la próxima fotografía, señor director, le agradeceré. Aquí vemos restos, ¿no? De estas armas, ya no es un dibujo, ya son objetos que han encontrado los arqueólogos. Hay muchos. Hay una cosa muy curiosa. Hay una cosa muy curiosa, ¿no? En las zonas escandinavas existen más herramientas o armas de la época de la edad de bronce, que es previa que la época de la edad de hierro, perdón, la edad de hierro, que es la edad propia de los vikingos, ¿no? Los vikingos comienzan con el uso del hierro. Es también un avance tecnológico que le permite ser lo que ellos fueron, ¿no? El problema del hierro es que el hierro se descompone mucho más fácil que el bronce, ¿no? Pero sin embargo, a contrapeso de esto, ellos acostumbraban, precisamente por la religión que tenían, a guardar las armas junto con las personas que enterraban, porque se supone que tú ibas a seguir en otra vida e ibas a necesitar esas armas, ¿no? Sobre todo si eras un gran guerrero, tú tenías grandes posibilidades de participar con Odin en el ocaso de los dioses, que es un final que va a haber según la religión de ella, donde los dioses se van a enfrentar entre ellos y prácticamente van a morir todos. Pero eso significaba que tu vida no acababa con tu muerte en una batalla, sino al contrario, si tú eras un gran guerrero ibas a pasar a formar parte del ejército de Odin, ¿no? Me gustaría mostrar la próxima fotografía, si el señor director nos puede mostrar. Mira, aquí tenemos la típica espada vikinga, ¿no? Hay que decir que en esa época, en la época de los vikingos, los mejores productores de armas eran los franceses. Carlomagno le había puesto un embargo a los vikingos porque no quería permitir que aquellos forajidos, aquellos piratas que acosaban su reino, usara también las mejores espadas que se hacían en Europa en ese momento. Pero los vikingos, además que a veces las compraban o las robaban, eran amantes de sus propias espadas, ¿no? ¿Y cuál es la peculiaridad de una espada vikinga con respecto a una espada del centro de Europa o francesa? Que el guardamanos, el protector que tiene, era muy corto. Este guardamanos, ese protector que era corto en relación con las espadas que se hacían en el corazón de Europa, significa que para ellos la espada no era un instrumento tan defensivo como ofensivo. Ellos estaban preparados para atacar y dañar. Eran muy diestros y sabían tocar los puntos vitales, ¿no? Pero no solamente eso, parece que eran bastante sanguinarios. Hay una descripción de un ataque vikingo a una costa en el norte de Europa, donde se dice que aquel vikingo parecía que estaba descuartizando un animal, no que estaba matando a un hombre, ¿no? O sea, su espada ahí ya indicaba su estrategia y su capacidad. Parecen bayonetas porque tampoco son muy altas. Hay distintos, hay de doble filo, hay de un solo filo.
Y una cosa también muy curiosa, fíjate, el final de la espada, que son con 2 piezas de metal, era también utilizada para golpear, ¿no? Ellos eran muy diestros con eso y también jugaba un papel de equilibrio, ¿no? Ayudaba a equilibrar el movimiento de la espada. Y las espadas se hacían por encargo, de acuerdo a las características físicas del guerrero, ¿no? Si el director pudiera presentar la próxima fotografía, me interesaría ver eso. Quiero comentar algo sobre la próxima foto que hemos traído para seguir desarrollando la conversación. Esta foto, mira. Estos son participantes en uno de estos festivales actuales sobre la historia de los vikingos. Ahora, yo lo que quiero decir es que los vikingos tenían distintas formaciones a la hora de guerrear. No solamente eran muy diestros en el combate cuerpo a cuerpo, sino que además sabían desarrollar ciertas estrategias, ¿no? La más común y que se suele ver en las películas es esta. Ellos avanzaban en línea con sus escudos, estos son escudos bastante grandes, donde creaban una sensación de mayor número de guerreros y por supuesto los protegía mejor, ¿no? Pero había también otra estrategia que según ellos, según sus creencias, se la había dictado el dios Odin a un rey danés cuando iba a atacar a sus enemigos suecos, que era conformar una especie de triángulos. Ellos hacían unos bloques gigantescos de guerreros, donde iban unos triángulos, primero había un guerrero, después había 3, después había 5, iban aumentando el triángulo. Esto le llamaban algo así como hocico de jabalí. Y ellos, con esa estructura, que eran 3 triángulos más un cuerpo de lanceros y arqueros detrás, avanzaban y rompían cualquier fila enemiga, ¿no? Y una característica del vikingo, y es que se preparaba para ser un guerrero ambidiestro. Él usaba la derecha o la izquierda. Por ejemplo, los guerreros que iban en el flanco derecho llevaban el escudo en esa mano, en la derecha. Los que iban en el flanco izquierdo llevaban el escudo al otro lado. Un escudo que, te digo, se podía convertir en un arma mortal. ¿Y era pesado o eran de madera? Eran de madera y no eran tan pesados. Incluso el hecho de que pudieran ser frágiles a veces actuaba en su favor, porque las espadas podían quedar enganchadas al escudo y eran muy diestros para desarmar al enemigo con el escudo, ¿no? Tenían una manera de combate muy curiosa. Por ejemplo, se ponían el escudo a la espalda de pronto y combatían con las 2 manos y el hacha. Y esa es una técnica que también van a utilizar en el mar, ¿no? Me gustaría que viésemos la próxima escena. La próxima fotografía. Aquí tenemos el típico barco vikingo, un barco muy alargado, muy apropiado para entrar en los ríos. Ellos incursionaban. La cosa, la facilidad que les daba este barco era que podían entrar y salir de manera muy rápida, no eran alcanzados, meterse por los ríos de Europa, a saltar inesperadamente. Y una característica de este tipo de barco, que no era el único barco que tenían, porque ellos también se dedicaban al comercio, tenían otros barcos, una señal era que le ponían al barco guerrero la cabeza de un dragón enfrente. ¿Ese es un barco guerrero? Este puede ser un barco guerrero porque la cabecita de adelante puede simular un dragón, ¿no? O algo similar al dragón, ¿no? Este barco, claro, este barco le faltan el velamen, que podía ser, como se ve muchas veces en las fotografías, de rayas rojas y blancas, es algo histórico, es real, y llevaban escudos a los lados y a veces lo fortalecían con incrustaciones de metal, ¿no? ¿Y la bandera vikingo? Ellos no tenían una bandera realmente, ellos tenían más bien sus símbolos religiosos, que es algo todavía para mí más importante, ¿no? Los vikingos, y yo te quería hablar también, hacían una relación muy grande entre la magia y la guerra, ¿no? Los vikingos consideraban que si tú rendías culto a Odín, tú ibas a poder hacer de tu enemigo que ese enemigo no hiera, se quedara ciego, tú ibas a poder parar una flecha. Claro, hacían ciertos sortilegios, hacían ciertos cantos, ¿no? Y tenías que también decir ciertas palabras, pero tenías que rendirle culto a Odín, ¿no? Y eso permitía que fueras mejor guerrero, pero dentro de la magia vikinga hay una cosa que es muy interesante, que es el fenómeno de un tipo de estado que ellos llaman berserker, ¿no? Berserkergón, es berserkergón. Eso quiere decir que tú entras en un estado donde tú eres como un hombre con piel de oso, a veces le llaman con piel de lobo. Ese hombre con piel de oso o piel de lobo, que ellos llaman, ese individuo en ese estado, no es un estado permanente, es un hombre que tiene fuerza de oso, fuerza de toro, no le duelen las heridas y es como un ser sobrehumano, ¿no? Entonces ellos entraban en ese estado, ellos consideraban que era un estado mágico y se convertían en unos guerreros invencibles, ¿no?
Este es un elemento muy interesante de otro aspecto de la religión. No solamente que tú supieras que si tú eras un gran guerrero, las valquirias te iban a recoger y ibas a ir al Valhalla, que era el palacio, el gran salón de Odín, y después acompañar a Odín en el gran... Eso era como el cielo de nosotros los cristianos, el cielo de ellos. Ellos tenían ese cielo, sobre todo para los grandes guerreros, ¿no? Y además era una cosa catastrófica porque había una profecía de que al final los dioses se iban a matar entre ellos. O sea, todos los días tú estabas viviendo ese ocaso final de los dioses. Profesor, ¿no? faltan 3 minutos. Había un gobierno. No, habían distintos pequeños reyes o príncipes que eran seguidos por todos los vikingos, ¿no? Y por todos los vikingos, no, por una casta guerrera. Realmente había un grupo más bien guerrero y otro grupo que se dedicaba al trabajo entre los pueblos nórdicos, ¿no? Y esos clanes, esos pequeños grupos se fueron unificando y con la cristianización se fueron convirtiendo en auténticos estados o reinos, ¿no? Del tipo medieval, ¿no? Ese es casi el final de los vikingos, pero yo quisiera seguir pasando imágenes para hablar de una última cosa que me parece súper curiosa que he traído aquí, ¿no? Este signo que todos reconocerán en la suástica de los nazis, pues este signo es un símbolo religioso, mágico, que utilizaban los guerreros o los luchadores de Esgrima y que lo siguen utilizando para tener buena suerte, ¿no? Esta es la letra Yin-Faxi se llama. Y fíjense cómo nos recuerda la suástica nazi, ¿no? Y lo interesante es que estos guerreros, estos luchadores de Esgrima, ellos hacen como una danza, un giro que recuerda el mismo movimiento de este símbolo, ¿no? Que lo han tomado los nazis de los pueblos nórdicos, pero esto es una simbología mágica y eso se supone que puesto en tus pies te ayuda a vencer también, ¿no? Y con eso, bueno, no creo No, me falta una preguntita. Bien. ¿Ellos practicaban la monogamia o la poligamia? Bueno, yo creo que ellos fueron más bien polígamos de cierta manera. Ellos no eran... el cristianismo es lo que va imponiendo la monogamia, ¿no? Pero ellos tendrían su esposa, pero tendrían también su ¿Y esto amante. que aparece en pantalla? Yo quería cerrar con esto como símbolo de la fuerza de estos hombres de piel de oso, hombres de piel de lobo, ¿no? O sea, no sabemos qué pasó con esa espada, pero yo quiero imaginar que ha sido la muestra del poder que tenían estos individuos, ya fuera por su gestión, ya porque realmente la magia funciona, ¿no? Ese es el cierre que quería dar a este diálogo que hemos tenido. Bueno, señores, aquí hemos visto por segunda vez con nosotros, hemos tenido la suerte de tener aquí a Carlos Estefanía, gran pedagogo, gran historiador y gran cubano. Y sin más, hasta el próximo domingo, se despide de ustedes Jesús Angulo.